Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 4 del día de hoy. Le hablamos a Anabel y Sebastián Gómez y también Omarlin que nos acompañan aquí y le vamos a hablar sobre lo que es la ética, tanto como una ciencia, como una rama de la filosofía y como un método para alcanzar la felicidad y la buena convivencia. Primeramente me gustaría introducir a mi compañera aquí presente, a Anabel. Ha hecho un muy buen trabajo en esta labor de investigación, y también a Omarlin, mi otro compañero, que ha hecho una muy buena labor y ha desempeñado un muy buen trabajo. Y vamos a introducir esta exposición primeramente hablando sobre lo que es la ética, porque si hablamos de un concepto, primero tenemos que introducirlo. Realmente la mayoría de académicos están de acuerdo con el hecho de que la ética es la rama de la filosofía, o conocida como la filosofía moral, que se encarga de la elaboración de preguntas de cómo las personas debemos actuar en búsqueda de lo que viene siendo la buena conducta y la buena vida. Es una definición muy griega, realmente deriva de lo que viene siendo Aristóteles, y es una definición que realmente nos dice y nos resume de una forma precisa el objetivo de estudio de la ética. En la época homérica surgió, la ética ya venía surgiendo en un caldo de cultivo con lo que son los sofistas en el siglo V y en el 4 antes de Cristo. Los juicios de valores los centraban en cómo se calificaban a las personas, tanto por su valentía, su astucia, pero a veces no se consideraba la moralidad. Pero luego, con el tiempo, en la época clásica, se empezó a dar un mayor énfasis en cómo en la justicia y también en la virtud. La virtud es el punto medio entre todas las cosas. Fue una época, la época de la Grecia clásica, fue una época de crecimiento cultural, llevó también a una búsqueda de lo que es la justicia universal. Entonces ahí es donde empieza a dar los pasos como una rama y ciencia de la propia filosofía. En otro preámbulo, es importante saber que es una ciencia, que es una ciencia. Entonces, la ciencia como tales son esos sistemas de saberes o conocimientos que forman parte de nuestra sociedad o del patrimonio social, y que como tal son unas instituciones sociales, porque realmente todo lo que es una ciencia, ya sea la investigación científica, la filosofía, todo lo que viene siendo la ciencia en su totalidad, tanto ramas de la salud como ramas de ciencias exactas, todas están sujetas a condiciones sociales concretas. Eso es muy importante saberlo, y están sujetas a las sociedades y siempre son fenómenos sociales. Y la ciencia, ante todo, tiene una sistematización del conocimiento y una acaparación de un conocimiento que está estandarizado, porque aunque hay muchas escuelas de filosofía ética, como luego veremos, es importante entender que todas debaten principios e ideas fundamentales. Todas, ya sea en forma de categorías, leyes o conceptos, que todas se derivan de lo que viene siendo la introspección, que luego lo hablaremos más detallado en el modelo. Pero es tan rica la ética como modelo, como ciencia, deriva y tiene muchas ramas. Por ejemplo, tenemos que viene siendo la metaética, que es muy importante porque estudia los principios, la falsedad o verosimilitud de los principios éticos, que es muy importante. Es muy importante porque es verdad que hay muchas personas que dicen, no, es que esto es relativo, esto no es relativo, que eso son escuelas, el subjetivismo y el objetivismo. Luego están el cognitivismo y el no cognitivismo. El cognitivista te dice que la proposición ética se pueden desmentir, como no se pueden, como, bueno, pueden ser refutables como no pueden ser refutables. Mientras que el no cognitivista te dice, no, los juicios morales en lo absoluto, ni las proposiciones éticas son reales, ni se pueden decir que son verdaderas ni falsas. Y por eso está la metaética, que analiza el lenguaje moral y le da el significado a los términos éticos. Pero luego también surge lo que viene siendo la ética aplicada, que estudia cuestiones morales concretas y controversias dentro de un contexto práctico, que eso es más aplicado a la sociedad. Es la ética que permite revisar
cómo los principios morales se están aplicando en la sociedad y si está siendo en beneficio y en la búsqueda de la buena vida de la población. También está la ética normativa, que se enfoca en la creación y elaboración de las normas sociales. Como ustedes sabrán, no es lo mismo la aplicación de una norma concreta a la elaboración de una norma concreta. En este caso estamos hablando de un modelo del conocimiento que realmente tiene muchos años y que lamentablemente no va a acabar, ni va a acabar nunca, porque como veremos y pronto dialogaremos, como aquí nos dirá nuestra compañera Anabel, pues hay bastante todavía por descubrir y es muy difícil que se cree una máxima de cómo vivir la buena vida ante los cambios sociales. Primeramente, una pregunta sensata a mi compañera Anabel aquí presente. ¿Por qué, Anabel, tú consideras que no podemos decir que todo es subjetivo? Claro, porque entiendo que influyen en que si todo fuera subjetivo, no habría base para comparar los comportamientos, las decisiones o las normas también. Entonces la ética no tendría que proponer o no podría proponer norma general porque no habría nada que todos pudieran seguir. No sé si me doy a entender. Y con esa pregunta que me haces, ciertos filósofos críticos del relativismo moral, el más destacado que fue Immanuel Kant, quien propuso el principio del imperativo categórico, que era de manera universal por lo independiente que era de la opinión individual. También, seguido de eso, también Kant declaraba que habían algunos actos que siempre eran correctos o siempre incorrectos. O son correctos o son incorrectos en principio. Entonces eso se deriva del hecho de que uno debe tener el poder de admitir que todo lo que se haga, lo que se desee sin ninguna excepción. O sea, en otras palabras, que si algo está bien para mí, también debería estarlo para todos los demás en situaciones similares. Sí, de hecho, mira la importancia de lo que tú dices, de que no todo puede ser subjetivo, por un tema de que no todo, cuando hablamos de la buena convivencia y el buen orden social, independientemente de que no haya un fundamento para ello, la sociedad y nosotros como individuos dependemos de ello. Mira cómo Immanuel Kant, en su imperativo categórico, ya decía, me recuerdo muy bien esa frase, una frase muy bonita, en la que decía, actúa de tal forma que la forma en la que actúes sea un ejemplo para los demás. Va por ahí, la frase va por ahí de Immanuel Kant, pero es increíble cómo el filósofo prusiano ya entendía que debía haber una etiqueta para la buena conducta o para la universalidad de la conducta, para la buena convivencia. Incluso independientemente de que por autores posteriores a él lo criticaran, como Hegel, al final todos estaban de acuerdo en el hecho de que hay principios fundamentales que nosotros no podemos vulnerar. En este caso, Anabel, te voy a hacer otra pregunta, que es, ¿se puede dejar que las sociedades de forma independiente sean moralmente autosuficientes? No, creo que no, porque cada sociedad tiene sus valores y normas morales. Entonces, permitir que todas las sociedades completamente autónomas sean autónomas completamente, lo que daría lugar es a la justificación de prácticas dañinas o injustas por el simple hecho de que sea una cultura, una diferencia de cultura. ¿Entiendes? Y en la filosofía del utilitarismo, que justamente resalta con esa pregunta que me haces, el filósofo John Stuart Mill, quienes optaron por el bienestar moral, ¿verdad? Que eso implica que cualquier práctica cultural que implique algún daño o perjudique al otro no puede ser perdonada.
Perfecto. Entonces ahora quiero, volviendo al tema a nuestro tema principal, mira la importancia de también que ya hablamos que la ética es una ciencia, pero también es una rama de la filosofía, porque siempre ha estado anexada a la misma filosofía. Eso siempre ha sido así, porque la verdad es que la filosofía es la madre de todas las ciencias. E incluso la física, todas las ciencias que nosotros podamos concebir son hijas de la filosofía. Y principalmente, y ahí voy a juntar un poco lo del método, porque el método y como tal la filosofía y la ética son ramas de la filosofía, y toma ese mismo método introspectivo, ese análisis transcultural y ese intento de objetividad, lo toma de la filosofía, esa introspección, ese análisis de lo que es correcto, es incorrecto. Por ende, la filosofía me parece al final el punto de partida perfecto, porque al final la filosofía, con todo lo que es la ontología y todo esto, pues tiene que derivar en el problema de la conciencia. Y el problema de la conciencia y el hombre, preguntas sobre el hombre, el problema de la conciencia, al final van a derivar en cómo yo veo el mundo, y cómo ver el mundo también influye en cómo me comporto en el mundo. En la ética, volviendo a lo que es al concepto, hay dos enfoques. El enfoque descriptivo, que se limita a describir conductas humanas sin emitir juicios, analizando hechos morales en contextos sociales, culturales o históricos específicos. Luego tenemos la ética prescriptiva, que debe ser promoviendo cambios, que se debe promoviendo cambios en la conducta para evitar daños y establecer normas guía. Entonces, ahora vamos también con la siguiente pregunta, que a mí me parece muy importante y muy relevante, que es ¿por qué considerarías, Anabel, que la filosofía y la ética se retroalimentan? Entiendo que se retroalimentan en el sentido de que, bueno, como la filosofía proporciona un propósito conceptual y metodológico para reflexionar sobre las cuestiones vitales del ser humano, la ética abarca esas ideas. Abarca esas ideas en relación con la condición humana. Y realmente con esa pregunta que me haces, tengo como conocimiento lo que postula Aristóteles, filósofo muy conocido. Él postula de la ética sobre que ésta persigue la eudaimonía o felicidad, y que eso enlaza una reflexión filosófica con la ética, cuando sugiere que ésta se relacione con la función de una capacidad filosófica, de la razón, de la capacidad del ser humano. Perfecto, ahora vamos con nuestro compañero Omarlin, que nos va a decir por qué es necesario en el estudio de la ética conocer la causa del pensamiento ético y moral en sí mismo. Omarlin, adelante. Gracias. Ahora, para continuar con la siguiente pregunta, ¿es necesario en el estudio de la ética conocer la causa del pensamiento ético y moral en sí? En mi opinión, en este estudio es necesario, ya que a partir de este tenemos que conocer lo que nos lleva a actuar de forma ética, es decir, el comportamiento ético. La causa de este comportamiento, que puede ser a través de valores, experiencias, actitudes, entre otras cosas. Y en cuanto a la parte moral, también pienso que sí, que es importante conocer la causa de este pensamiento, ya que a pesar de que son dos conceptos distintos, la moral nos lleva a lo que es la sociedad y establecer lo que son reglas de lo bueno y lo malo, y específicamente ese es el objeto de estudio de la ética, que pretende descubrir lo que hay detrás de nuestra forma de ser. Como dije anteriormente, pueden ser nuestras actitudes o nuestros valores o experiencias, y también de la forma de actuar de nosotros, al tiempo de que trata también de dar reglas de lo que es bueno y lo que es malo, según la moral, es decir, las reglas que actúan en cuanto a la sociedad. Y para reforzar estos conceptos o esta opinión que acabo de dar, hay varios autores que no describen la pregunta como tal, la misma pregunta, pero sí la responden. Por ejemplo, según Juan Germán Prado, la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes. También, según Adolfo Vázquez, dice o plantea que la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad,
Además de que su misión, como dice aquí, es explicar la moral efectiva, es decir, que como vemos aquí se está cumpliendo lo que es el objeto de estudio de la ética, lo que llevar a dar a conocer la regla de lo que es bueno, lo que es malo dentro de una sociedad. Y también dentro de este mismo planteamiento dice que su objeto de estudio lo constituyen varios tipos de actos, que son los conscientes y los voluntarios de nosotros los seres humanos, que pueden afectar tanto a varios grupos como a la sociedad en general. Y según Salazar Bondi, otro autor que habla acerca de la ética, dice que es una doctrina de la conducta moral, de los principios, de los ideales y de los deberes de las acciones morales. Es decir, que como vemos aquí, estos tres autores describen a la ética y la relacionan directamente con la moral. Es decir, que la ética tiene que basarse en lo que es en la causa de lo que nos lleva a dar a hacer, de lo que nos lleva a dar a hacer lo que es un conocimiento más preciso de lo que somos nosotros éticamente y también moralmente, así para definir las acciones que tenemos que dar ante la sociedad. Y bueno, para concluir, entendimos que la ética como ciencia y rama de la filosofía se enfoca en analizar los principios que guían el comportamiento humano, destacando la complejidad entre la subjetividad y la objetividad moral, que filósofos como Kant y Mill lo que sugieren que existan normas universales que trasciendan esas culturas y opiniones, centradas en el bienestar colectivo y la dignidad humana, que a través de un enfoque reflexivo y racional, la ética establezca criterios para juzgar lo correcto e incorrecto. Concluimos con que la ética se nutre de la filosofía, que ofrece bases para entender los principios morales y ciertos filósofos que resaltan, como Aristóteles o Hume, que resaltan el papel de la razón y las emociones en la moralidad. Finalmente, la ética es esencial para construir sociedades justas, ya que proporciona un marco para reflexionar esas acciones humanas en busca de justicia y de poder tener un bienestar colectivo. Muy de acuerdo contigo, Anabel. Al final lo que viene siendo la ética pues es una ciencia que se nutre de lo que viene siendo las opiniones y las distintas escuelas como tal, como la filosofía tiene ese bagaje y esa riqueza tanto dentro de la subjetividad como también dentro de la objetividad. Pero incluso el hecho de que muchas personas apelen a que los principios éticos son subjetivos y que todavía se siga debatiendo acerca de ello, nos dice que el hecho de que haya ya un debate acerca de si la ética es o no factible, nos dice de que la ética sigue siendo un tema de discurso y un tema de debate y que debe seguirlo siendo. Muchas gracias por estar detrás del computador viendo este video, tanto a la maestra como a los estudiantes, y pasen un feliz resto del día.